el maligno viene y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Esa es cuando le dice que la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y se la comieron. A todo el que oye la palabra del reino y no la entiende, el maligno viene y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. ¿Por qué razón? Porque en quien se sembró la semilla junto al camino, no le entiende. Yo quiero hacer énfasis en todo lo revelado ya en la Escritura con relación a esta parábola. O sea que uno de los propósitos del Señor con sus discípulos era que ellos entendieran el misterio del reino de los cielos. Pero que todo era en base en qué terreno se siembra la semilla. Porque en el verso 10 está claro cuando él les dice, en el verso 11, cuando él le responde a la pregunta de ellos, que por qué les habla en parábolas. Y el Señor responde y les dice, porque a vosotros se os ha concedido conocer los misterios. Quiere decir que no es a todos. Pero, ¿tendrá Dios acepciones? ¿O querrá el Señor que nadie pueda entender el misterio del reino de los cielos en la tierra? ¿Será Dios el que clasifica a los que realmente deben de entender el reino o entender el misterio del reino de Dios en la tierra? ¿Será Dios el que clasifica a las personas? ¿O haríamos otra interrogante? ¿En dónde radica poder entender el reino o el misterio del reino de los cielos en la tierra? ¿En quién radica? ¿Será que Dios viene y dice, bueno, de este grupo me va a entender y estos no? ¿O será que hay algo que fundamentalmente hace esa excepción y no Dios? Y a la luz de la palabra dice que las semillas que cayeron en el camino representan a los que oyen el mensaje del reino y no lo entienden. Ahora, la pregunta será, ¿por qué no se entiende? ¿Será culpa de Dios que usted y yo no podamos entender sus misterios? ¿O será culpa de nosotros? ¿O será culpa de quién? ¿O en quién caerá la responsabilidad de permitir entenderlo a él? Y yo le decía la vez pasada, de que el Señor es lo que le agrada. Y se lo voy a dar aquí, la cita, en el libro de Jeremías, capítulo 9,
Gloria a Dios. En el versículo 23 dice la palabra del Señor: así dice el Señor, no se gloríe el sabio de su sabiduría, ni se gloríe el poderoso de su poder, ni el rico se gloríe de su riqueza. Mas el que se gloríe, gloríese de esto, de que me entiende. Jeremías 9, 23 y 24. O sea que hay un gran misterio y como resultado hay una gran bendición que va a producir gozo, alegría, que va a producir un sinnúmero de elementos en uno cuando uno comienza a entender el misterio de Dios o el misterio del reino de Dios en la tierra. Pero eso depende de nosotros, no depende de Dios. Si hablamos de la salvación del hombre y por supuesto de la mujer en la tierra, el Señor ya hizo su parte. La parte que le correspondió a Él hacer, y que conste que la hizo por amor y por misericordia, el desprenderse de su gloria y venir a la tierra para desarrollar el misterio del reino de Dios en la tierra, agendado en los cielos o en el cielo. Pero Él ya hizo su parte de venir a la tierra, de haberse decidido dejar su trono, dejar sus glorias y tomar un cuerpo humano y vivir en esta tierra como humano para completar y consumir, o diríamos definir o cumplir el plan perfecto del cielo. Él vino a la tierra y se sometió a circunstancias ajenas a Él, porque Él no estaba acostumbrado ni a sudar, ni a tener hambre, ni a tener sueño, mucho menos a ser rechazado, a ser vituperado, a sufrir los embates del sistema que este mundo da. Pero lo hizo por amor. Y Él entendió perfectamente a que a eso venía. Y por eso tuvo victorias en su vida. Por eso es que Él mantenía, aunque era parte de la esencia de Dios manifestada en el Hijo del Hombre, pero por eso Él tenía su relación con el cielo, con el Padre, para que hubiese esa comunión, esa intervención del cielo, y entonces se proclamara como el Dios en carne que había venido a este mundo para guardar, para salvar y para rescatar al hombre y a la mujer que habían sido atrapados, que habían sido puestos bajo la maldición del pecado
e incluso a obtener una vida eterna en condenación. Aleluya. Entonces, nosotros hoy tenemos la responsabilidad de nosotros mismos, permitirle al Señor que nos revele su misterio. Y cuando yo me refiero a eso, hermano, hablo, y quizás no tanto de conocer manifestaciones extraordinarias desde ámbitos espirituales sobrenaturales, pero con tan solo el hecho de que el Señor te revele y te diga quién eres en Él, y que tú eres parte de su reino en la tierra, y que en ti hay un proyecto, un plan que desarrollar, y que tú viniste a esta tierra no por una casualidad, y que tú estás aquí viviendo bajo las incidencias y bajo la operatividad del Espíritu Santo para poder entender ese misterio, y entonces permitirle a Él que controle y tome tu vida absolutamente y totalmente para Él. O sea que en nosotros recae, en nosotros está esa responsabilidad para lograr entonces permitir que entremos en un proceso de entender lo que Él quiere o lo que Él tiene planificado en nuestra vida. Porque de eso se trata el reino de los cielos. Aleluya. Los que oyen el mensaje del reino y no lo entienden. Y entonces como no se entiende, pues se toma como desapercibido. Cuando uno no entiende las cosas, sigue siendo, y discúlpeme la expresión, sigue siendo un ignorante. Yo ignoro muchas cosas, porque la palabra ignorante no es que sea una palabra ofensiva. Bueno, depende de la manera como se diga o se exprese. Porque muchas cosas podemos ignorar. Y qué bien que ignoráramos lo que no es agradable a Dios, ¿verdad? Entonces, como no se entiende, se vive en una oscuridad, el entendimiento no está esclarecido, no tiene una visión. Escuchó la palabra, escuchó el mensaje, pero no lo entendió. Y entonces el no entenderlo es una coyuntura que el enemigo la aprovecha para arrebatar la semilla que fue sembrada en el corazón de esa persona. Mire qué cosa. Por eso la palabra de Dios, el mensaje de Dios es espiritual y se siembra en el corazón. Y cuando la Biblia habla del corazón, como lo hemos reiterado en algunas ocasiones, no se está refiriendo a este órgano interno, sino a nuestra alma, a nuestros pensamientos, a la mente, al intelecto. Es un elemento, parte del alma. Por eso es que cuando uno escucha el mensaje y no lo entiende, es de decirle al Señor,
explícame. Y yo he puntualizado en este detalle. Por ejemplo, yo he escuchado muchos mensajes de muchos siervos del Señor y de siervas del Señor, y hay cosas que no las entiendo, hermano. Pero tampoco me pongo a discrepar ni contra el mensaje, ni mucho menos